¿No? Bueno, vamos a comenzar el acto. Señora Directora General, presidente de la Asociación de Amigos del Museo, representante de la Asociación Gaspar Guzmán Conde Duque de Olivares, amigos todos, buenos días. Para el Museo de Bellas Artes de Sevilla es un auténtico privilegio contar con el doctor Méndez hoy y para mí un verdadero gozo. Presentarlo adecuadamente requeriría más tiempo del que tenemos hoy para la totalidad del acto, porque su producción científica es vasta y, sobre todo, muy diferenciada y muy interesante. Confieso que a mí me gustaría ser Luis Méndez, no porque sea catedrático desde temprana edad, sino precisamente por esa producción científica que está alejada de la tradicional, de aspectos formales, que también lo hace, de análisis plástico, sino que él es capaz de descifrar los asuntos artísticos a través de la trama social, de la estructura ideológica que los ha configurado. Hoy podría hablarnos de autómatas, de relojes perseguidos por la Inquisición, de la esclavitud oculta tras los talleres de la pintura del siglo de oro sevillano. Podría hablarnos de fotografía del XIX, podría hablarnos de tantísimas cosas, de la estatuaria en yeso que ha inspirado a tantísimos artistas a través de las generaciones. Pero hoy nos va a hablar de esta interesantísima obra, este circulito pequeño que narra la grandeza de nuestro pasado, bajo el título El rostro del poder, Velázquez y el conde Duque de Olivares. Gracias, Luis, por haber aceptado la invitación de nuestra directora, de Valme Muñoz. Gracias a la Asociación Conde Duque de Olivares por el depósito. Ya supongo que entrará en detalle Luis. Gracias a la Asociación de Amigos del Museo y a la Fundación La Caixa por hacer posible este programa educativo Mirar un cuadro. Gracias también a mi compañero Miguel Ángel por haber preparado esta sala 4 de nuestra colección permanente para el acto de hoy. Y sin más, Luis, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, querida directora general, querido presidente de la Asociación de Amigos del Museo, también a la Asociación Gaspar de Guzmán. Como ven, la presentación es una presentación muy cariñosa de un amigo, de un querido amigo, a quien le agradezco desde luego la invitación al Museo de Bellas Artes, la presentación, y uno se siente siempre como en casa de estar aquí, ¿no? Y a todos ustedes por venir y compartir un domingo aquí en el museo, que desde luego una delicia atravesar las puertas y disfrutar de la pintura y de las obras que encierra esta maravillosa pinacoteca. Hoy nos reunimos en torno a un cuadro y a una persona. Nos reunimos en torno al cuadro, o al cuadrito, al retratico de don Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, del taller de Diego Velázquez, y a una persona también, ¿no? A la persona es John Eliot, ¿no? El gran hispanista, el gran conocedor del duque, enamorado de España, sin el que la historiografía de la Edad Moderna no puede entenderse. Un hispanista reconocido con numerosos premios, el premio Príncipe de Asturias, el premio de órdenes militares, reconocido también con la Gran Cruz de Alfonso X, de Isabel la Católica, doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas la de Sevilla en 2015, donde además se le pudo hacer un retrato al colodión húmedo, un retrato con la técnica de 1860. Ahí ven ese maravilloso libro del conde duque de Olivares, entre la numerosa producción que tiene John Eliot,
Y creo que además es importante relacionarlo con Olivares, ¿no? con la Asociación Gaspar de Guzmán, ¿no? En pleno COVID lo invitaron a participar en uno de los encuentros donde dio una conferencia en esa jornada de historia, a las que quiero felicitar además, en esa jornada de historia y ese Olivares Barroco, por la labor que hacen de difusión de la cultura y de la historia, tanto a su presidente Basilio Rodríguez como a su vicepresidenta Cristina Ruiz. Y allí también se le nombra hijo adoptivo, un hijo adoptivo que no pudo recoger porque fallece a los 91 años, el 10 de marzo del 2022. Estuvo su hermana representada allí en ese maravilloso acto, ese emotivo acto de homenaje, y también recientemente Olivares le ha dedicado una calle y también el centro de formación con su nombre. Nos reunimos en torno a dos obras donadas en la testamentaría por John Elliot y su esposa Lediona también, que es el retrato de Olivares, que hoy nos va a llevar esta disertación, esta reflexión sobre esta pintura, y también la vista de la Alameda del siglo XVIII. Creo que la figura de John Elliot, de Sir John Elliot, se unen dos cosas: el magisterio de un historiador y también la extrema generosidad, ¿no?, la donación que hizo al Prado también y la que hace a la Asociación Gaspar de Guzmán, que han cedido estas obras para que todos los sevillanos, todas las personas puedan disfrutarlas en el museo. Bien, pues vamos a empezar precisamente con qué es una miniatura, esos retratitos pequeñitos de ese cuadro que fue comprado por John Elliot en el año 89, que formaba parte de la colección de Christopher Norris, que había estado en una exposición en París en 1912 y luego en Velázquez y Lovedasqueño en el año 60, ¿no? Bien, esos retratos en miniatura, de faltriquera, retraticos, esos retratos pequeñitos, ¿no? Tenemos que ver que ese arte de la miniatura, ahora diferenciaremos qué es una miniatura y qué es un retrato pequeño al óleo, va a florecer en el siglo XVI, fundamentalmente partiendo de esas iluminaciones, del verbo miniar, de esas iluminaciones que se hacían en los códices y que vemos también nosotros en las ejecutorias de hidalguía, que son tan interesantes porque aparecen esos retratos en esas peticiones para ser declarados hidalgos. Y lo más interesante que esas pinturas, que como ven aquí, se apartan mucho de lo que son esos grandes formatos, esos grandes cuadros, y nos hablan ya de algo que va a ser constante en toda la intervención, que es lo doméstico, lo íntimo, es decir, la manera de minar una miniatura que nos mira también ese fijado, esa persona a la que representan, a la que retratan. Hay una intimidad entre la pieza pequeña y también en lo que, en su portabilidad, en lo que va a representar. Nicholas Hilliard, que es uno de los autores en Inglaterra y en Francia, donde se va a desarrollar sobre todo la miniatura en la segunda mitad del siglo XVI, hace un tratado precisamente de este género pictórico. Dice que una miniatura es algo diferente a la pintura y al dibujo. Esas miniaturas van a estar realizadas sobre soportes que van a ser la vitela o el marfil ya en el siglo XVIII, fundamentalmente, y van a estar realizados con una técnica que vamos a ver el punteado, el tramado también, el color tendido en estas pinturas, que van a ser realmente una de las características más importantes. Hay que decir que estas miniaturas están entre lo representado, entre la pintura, pero también entre la joya, porque hay algo también de lujo, de ostentación dentro de estas pinturas. Si no, vean la que les muestro en esa estuche, en esas cajas en las que se guardan estas miniaturas, que son auténticamente una delicia, o esta otra también, donde vemos ese carácter de ostentación, de lujo, y que se confirma muchas veces con el aderezo de los engarces en joyas, en diamantes, en rubíes, con los que muchas de estas miniaturas se van a representar. Le hablaba del soporte, un soporte realizado en vitela. En vitela ahí tienen a la izquierda ese pergamino, esa piel de animal, en la parte de la carne, que es mucho más, que no tiene esos poros, que se va a pulir, que se va a blanquear y que da un tono pastel, y también el marfil, que va a ser una característica ya de las miniaturas que normalmente asociamos al siglo XVIII y al siglo XIX. Esta es una miniatura en el reverso para que vean la transparencia, la luminosidad de todas estas pequeñas piezas, y a la derecha un iluminador, un miniaturista, precisamente novohispano, donde aparece precisamente pintando con esos colores
esas aguadas, que es una de las características fundamentales de estas miniaturas. Aguadas, el watch, que van a permitir esa técnica de punteado, de dejar también el color del soporte, ¿no? Y que van a ser también importantes para darle el acabado, ¿no? Unos pinceles además muy finos, con muy pocos pelos y con lentes de aumento para destacar esa veracidad que tienen muchas de estas miniaturas. Como ven, son miniaturas realmente en las que les decía que el concepto de joya, de engarzar, aquí tienen también otra como está desmontada, ¿no? Van a ser realmente unas características fundamentales. Unas miniaturas, además, que van a estar representadas por un auténtico oficio, un oficio que, por cierto, la fotografía a partir del siglo XIX va a extinguir. Ahí tienen a Nicolás Gilliard, que antes les hablaba, con ese tratado de 1548, un miniaturista de principios del siglo XIX, con esos aparejos del oficio, con esos lápices, con esos pinceles finos, con esa paleta, como ven, con las aguadas, con las témperas, con los watch, ¿no? Para poder hacerlo. Frente a eso también tenemos que ver otros tipos de elementos que van a ser esos pequeños retratos, esos retratitos, esos retratos de faltriquera. La faltriquera un bolsito que llevaban también las mujeres, esas piezas que van engarzadas y que van a formar parte del atuendo, bien escondidas en la manga o bien colgadas del cuello, y que van a estar realizadas al óleo sobre naipe, sobre cobre, rara vez sobre plata, bronce o madera. Vean, por ejemplo, aquí es una miniatura de Nicolás Gilliard, pero sobre vitela, pero tiene una carta para sostenerla. Esas cartas que permiten, en este caso, el uso de los naipes, ya que están sobados y que ofrecen ya una superficie ya preparada también para pintar. Ahí ven, por ejemplo, el reverso de esa miniatura, como ven la baraja, ¿no? Ese corazón con el que se ha utilizado para poder realizarla. Esos retraticos que antes estaba mencionando se va a hacer también fundamentalmente sobre cobre, sobre unas chapas, los más pequeños, o sobre láminas de cuartilla, también a los más superiores, ¿no? Y que van a ser los pintores del óleo los que van a pintar estos retratos. Estos retratos que, como están viendo, son retratos también que funcionan como las miniaturas, tienen el mismo uso, pero técnicamente podemos decir que son diferentes y que no lo eran. Ahí ven, por ejemplo, esa chapa, esas placas, esas láminas de cuartilla, donde Francisco Pacheco, en el arte de la pintura, dice cómo tienen que imprimirse, cómo tienen que hacer pues con esas sombras al óleo y con albayalde, ¿no? Y que vemos que muchos de esos soportes son precisamente esas láminas de cobre. Y que veremos cómo muchos de los pintores de la corte se van a dedicar también a hacer esos pequeños retratos al óleo que cumplen esa misma función de la miniatura. El propio Juan Pantoja de la Cruz en su testamento, va a dejar pues 7 barajas de naipes para retratar, 15 chapillas de cobre y también 2 de plata, precisamente para hacer retratos. Y hay numerosos contratos en los que están manifestando pues esa vinculación con el mundo del retrato. Es decir, son unas obras en las que los pintores van a cumplir, en este caso van a realizar, no firman sus obras normalmente, pero van a cumplir esa función de intimidad, de retratar algo que es importante, que son a esos personajes que vamos a ir viendo en esos retratos ovalados, rectangulares, octogonales, que van a ser muy populares en la Europa del siglo XVI, cuando se pinta este pequeño cuadrito en el taller de Diego Velázquez, que hoy nos concentra. Tan habituales que en muchas de las vanitas que se van a hacer, la de Antonio Pereda, por ejemplo, si miramos, vamos a encontrar cómo precisamente estos pequeños retratos, esa imagen del lujo, de la ostentación también, de la privacidad, van a estar presentes en todos ellos de una manera muy, muy fehaciente. ¿Qué función cumple, por tanto, la miniatura? Tenemos que ver que tendríamos una función, por un lado, de una miniatura privada, un uso privado y un uso público. Un uso privado que tiene mucho que ver con ese carácter íntimo, que es muy parecido a la fotografía. Hoy estamos acostumbrados a los móviles, a una visión inmediata, pero recuerden, por ejemplo, esas fotografías de personas que ya no están, que
con las que se construye una relación íntima que miramos, que cabe en la palma de una mano y que, por tanto, muchas veces esas miradas o esas leyendas en las que aparece aquí, por ejemplo, retratada con la edad de tal o de 30 años, etcétera, o algunas leyendas que veremos, dan un carácter también de parar el tiempo, casi de congelar el tiempo, de una relación íntima con la persona que la ve. Ese concepto casi de persistencia de la memoria, si me permiten, o de reflejar esa ausencia de un familiar que no está, va a ser muy importante en las miniaturas. Aquí, por ejemplo, ven esa edad en la que se está representando con 48 años y que van a cumplir esa función que le estaba mencionando. Esto me parece muy interesante porque representa muy bien ese carácter, ¿no?, del retrato pequeño, transportable, el carácter íntimo, ese carácter que se ve desde una distancia mínima, una intimidad de la que carece el gran formato. En este caso es un pintor, Johannes Bachuisen, que a la izquierda ven cómo se autorretrata con la miniatura que ha hecho de su padre, esa relación íntima que conecta al que mira con el retrato, ¿no?, que también nos mira de frente, ¿no?, y como ven ahí el retrato de su cuarta esposa, y vemos ese cuadro como formaba parte también del salón principal de la casa, ¿no? Y dentro de esa función privada, creo que también es muy interesante considerar y plantearnos en ese ámbito privado obras que están relacionadas casi con retratos galantes. Es decir, muchas veces son obsequios que se intercambian entre personas queridas con el objeto de que la imagen sustituya a la ausencia física. Regalos de amantes, de esposas, de amigos, pequeños retratos como los que hace aquí Nicolás Hilliard, esa miniatura de un hombre que no conocemos, ¿no?, pero que toma la mano de una mujer que surge de una nube. En esos cortejos amorosos de la corte de los Tudor, ahí ven, por ejemplo, esos caballeros inflamados de amor, con ese muro de fuego, esa llama de pasión, esas lenguas de fuego que los recorren, ¿no?, y que van a ser también esa imagen importante, ¿no? O esta otra, donde dejamos esa constancia del amor, la representada es Elizabeth Stanley, con un traje precisamente de mascarada, de esa mascarada del mundo del teatro también, de la época isabelina, esa imagen muy vinculada a lo teatral y con esos lemas que les pongo el detalle, ¿no?, de ese amor que permanece y que todo lo demás muta, que cambia, ¿no? Por lo tanto, son objetos de ese carácter íntimo, objetos próximos en el recuerdo, de afectividad, cuando no de amor, de activación también de la memoria, que tienen además una enorme popularidad en la cultura de la Edad Moderna, fundamentalmente del siglo XVI y del siglo XVII. Son tan populares que se convierten en un recurso narrativo también para las escenas y para aclarar entuertos. En el caso, por ejemplo, de las obras de Shakespeare vemos esas tríada que antes les comentaba, la intimidad, el desvelar secretos y la identidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Hamlet, cuando están hablando, precisamente le está mostrando a su madre las imágenes, ¿no? Mirad esta imagen y esta otra, la falsa representación de dos hermanos, o aparecen, por ejemplo, también en Noche de Reyes, en El Mercader de Venecia, en Los dos hidalgos de Verona, donde en uno de los cofres aparece el retrato de la amada de Porcia. Pero que nos encontramos también en las obras de Lope de Vega, en Rosaura, por ejemplo, o en las imágenes de Góngora, en los romances de Góngora, cuando saca del seno una pastora, un retrato, ese seno, es decir, cerca del corazón, en ese pedazo de Angeo, que es un lienzo vasto, ¿no? O vamos a verlas también en el teatro barroco del siglo de oro, ¿no? Por ejemplo, en Tirso de Molina, bueno, aparecen en Lope de Vega, como antes les decía también, con la relación con Liaño, con el pintor. Aparecen en Tirso de Molina, por ejemplo, en El Vergonzoso en Palacio, donde la miniatura forma parte de la trama amorosa y forma parte del disfraz masculino de la mujer, que al final el retrato permite la identificación entre los amantes. O en la vida, bueno, ahí tienen en la vida Sueño, por ejemplo, de Calderón de la Barca, donde Rosaura llega a Polonia disfrazada de hombre y Astolfo
Rodolfo, el príncipe de Moscovia, va a identificarla precisamente por un retrato que lleva al cuello. Ese pendiente del cuello, esa manera de llevar esos medallones, esas miniaturas, van a ser un asunto muy importante porque nos desvela parte de la trama, de la narrativa, y por lo tanto es un recurso que la sociedad de la época comprende, está familiarizado con ello, ¿no? Leo textualmente, ¿no? Yo haré que el retrato salga del pecho para que entre la imagen de tu hermosura. Algo que también vemos, por ejemplo, en Francia, ¿no? En La princesa de Clèves, de Madame de Lafayette, de 1678, se produce, por ejemplo, el robo de un retrato en miniatura por el príncipe de Nemours, y ese retrato de la amada es al que se besa a través del propio relato. Es algo muy común en la época, por tanto. Incluso, fíjense, le he traído esos grabados que hace en el estudio de grabado de Theodor Mazan, basándose en una composición de Hendrik ter Bruggen, donde aparece ese caballero emplumado, ¿no?, que sostiene un retrato en miniatura de una mujer, y ven en la parte baja esos versos en holandés que le he traducido como solo yo puedo poseer este retrato de mi ama, de mi amada, ¿no? Es decir, el concepto de ver, de poseer, va a estar presente en muchos de estos grabados donde hay una relación precisamente de esa galantería, de esa intimidad que va a amplificarse en esa cultura visual, en esa cultura literaria que hay en todo el siglo XVII y que vemos, como una vez más, en las Vanitas, ¿no? En esta de Antonio de Pereda, que está en Viena, si vemos en la parte inferior derecha, nos encontramos precisamente junto a esos naipes que servían de soporte para estos retratos, también esos 3 modelos ovales, rectangulares, esas figuras de esas chapas de cobre, ¿no?, que vemos en estas Vanitas, ¿no?, que van a mostrarnos la amplia difusión de estos pequeños retratos o retratos pequeños, de estos retratitos, de estos retraticos, como se decían en la época, en la cultura del momento. De hecho, fíjense, por ejemplo, que los apotemas de Juan Rufo, que se hace a finales del siglo XVI, recoge el comentario precisamente de un pintor que se ganaba la vida pintando esos retratos, 40 o 50 retratos pequeños de las más hermosas señoras de Castilla, cuyos traslados le pagan muy bien, es decir, casi un género al que se dedican determinados pintores y que van a tener una amplia repercusión. Una amplia repercusión, incluso a veces crítica. Ya aparecía en Francisco de Holanda una cierta crítica velada a esos retratos, y que aparece también en Antonio Palomino en el Museo Pictórico y Escala Óptica, donde habla precisamente de ese linaje de pintura, de esos retratos de faltriquera que se llevan en esos bolsitos colgados de la cintura, y que, como ven, aparece esos retratos que por su naturaleza son amatorios, pero que pueden ser en algún punto también casi deshonestos. Bien, ahí ven esas imágenes que le decía de las Vanitas y cómo están continuamente apareciendo esos pequeños retratos que solamente mirándolo ya vemos que sirven y que nos enlazan con la intimidad, con esa manera de sostenerlos en la mano, de guardarlos en un cofre, de portarlos en una manga, en una sortija, en un medallón. Y van a ser precisamente estos retratos los que van a estar realizados por algunos de los grandes pintores asociados a la corte. Ahí ven algunos retratos que se conservan en el Museo Lázaro Galdiano, algunos atribuidos al Greco. Como ven, esos modelos cercanos, de la reina Mariana de Austria, pero también en España tienen también un contenido devocional en el que no me voy a detener, pero fíjense solamente en una obra de Cornelio Schut, que está en el convento de San José de las Teresas, donde aparece el retrato de Sor Gregoria Francisca Santa Teresa, con esos retratos pequeñitos, en este caso de Cristo, o de Santa Teresa, o de otra santa, que también van a cumplir una función importante. La otra función en el que se mezcla lo privado y lo público va a ser el ámbito de la corte. Un ámbito en el que las miniaturas, los retratos pequeños, van a cumplir una función muy importante, porque van a tener casi una triple función. Por un lado, ser retratos dinásticos o matrimonios de Estado. Muchas veces los pintores oficiales van a incluir en la obra de la familia real estas
pequeños retratos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver también cómo estos retratos van a formar parte también de los regalos que se hacen, regalos de Estado que se hacen entre las distintas monarquías, o también van a ser regalos que se van a hacer a los embajadores, a los visitantes ilustres o a personas distinguidas. Ahí ven, por ejemplo, el de Carlos V, y son muy comunes, casi el retrato dentro del retrato del que hablaría Julián Gallego en sus maravillosos libros, ¿no? Esos retratos femeninos normalmente portando una miniatura del rey que habla también de los lazos dinásticos, en este caso el realizado por Sofoniz Anguissola, donde pueden ver aquí ese pequeño retrato de Felipe II, hecho por la pintora, que también se hace autorretratos en miniatura, como los que están viendo, de una calidad excepcional, o Roland Moix, por ejemplo, con el retrato de Juana de Portugal. Fíjense esa manera de colgar que veíamos en la literatura teatral, pendientes del cuello, colgados del cuello, ¿no? O el mismo Alonso Sánchez Coello, que hace este retrato de la infanta Clara Eugenia, ¿no? Que salió a subasta en el mercado de arte hace poco. O del mismo Alonso Sánchez Coello, como vemos, esos medallones que van a formar parte también, como los que aparecen en parte de los guardajoyas, ¿no? de la época, de una manera muy, muy presente. Ahí ven esos retratos pequeños de Alonso Sánchez Coello, de la infanta Clara Eugenia, o de Bartolomé González, el retrato de Felipe IV, o incluso los que se van a ir mandando, como los de María de Portugal en Parma, o estos anónimos flamencos de Margarita de Austria, o de retrato Octavio Farnese. Fíjense, le he puesto en todas las dimensiones para que vean el tamaño pequeño. Estos son 16, 8 centímetros, 7 centímetros. Estos otros, por ejemplo, de Carreño de Miranda, que son un diámetro muy pequeño, algunos montados con sus marcos originales, otros los han perdido, ¿no? Pero que cumplían esa función, como les digo, de ámbito privado, ámbito público, de esos esponsales, donde se conocen, por ejemplo, ahí bien en esos brazaletes, en esa manera de colgarlos, ¿no? Esos relatos dinásticos que van a ser también muy importantes. Y que tienen mucho que ver también con el lujo y la ostentación. También se van a ir regalando a lo que van a ser embajadores, cortesanos, visitantes de alto rango. Por ejemplo, como muestra de gratitud, Felipe II va a regalar al arquitecto Juan Gómez de Mora, por su boda con Inés Sarmiento, una de las miniaturas, ¿no? Por ejemplo, también aquí ven un retrato, un autorretrato de un pintor holandés, donde se va a representar precisamente con María Enriqueta de Orange. Esos regalos van a ser constantes porque los embajadores, los cortesanos, los visitantes de alto rango van a ser destinatarios de esas imágenes en miniatura de miembros de la familia real, como agradecimiento o como una distinción especial. Ya entrando en la corte de Felipe IV y acercándonos también a la materia, ¿no? De la que, tras esta gran introducción que hemos realizado, que nos va a ocupar, tenemos que encontrarnos esa vinculación de esos pintores relacionados con la corte, con esos retratos al óleo, esos pequeños retratos, esos retratillos, esos retratos de faltriquera o retraticos. Por ejemplo, el cardenal Francesco Barberini, que les muestro ahí el retrato de Ottavio Leoni, cuando llega en 1626 a la corte de Felipe IV, va a posar para Velázquez para un cuadro de un lienzo de tamaño natural que no se conserva, pero recibe en agradecimiento la miniatura joya de un retrato del rey que posee hasta los bienes que tiene a su muerte. Esas relaciones entre arte y diplomacia van a ser muy interesantes porque los regalos, las recompensas van a ser habituales. Esas miniaturas tenían un lugar más alto que las propias medallas, porque tenían la imagen del rey y muchas veces iban guarnecidos también de esas joyas. Aquí ven, por ejemplo, vinculado con los artistas de la corte, a Gaspar de Cralles, en un retrato que le hace el escultor Lucas Faidherbe, donde aparece precisamente con la medalla, el medallón de Felipe IV. El propio Velázquez, en su primer viaje a Italia, recibe de manos del conde duque de Olivares una medalla del rey Felipe IV, por ejemplo. Por tanto, las miniaturas van a tener ese rasgo, también un rasgo semejante a una joya. Normalmente iban revestidas, como ya les digo, de diamantes, con los que el rey va a obsequiar, por ejemplo, a algunos de los nuncios al regresar a Roma. En el siglo XVII se van a llamar joya, en el XVIII joyeles, y van a estar incluso reglamentadas. Carmen Espinosa, que es una de las grandes especialistas en miniatura, nos habla precisamente en su libro sobre el carácter excepcional que tienen algunas de ellas, llegando a valer 150.000 reales y que estaban clasificados en primera, segunda clase, tercera clase, la de la primera clase entre 70 y 90.000 reales. Esos diplomáticos luego muchos de ellos las van a vender y van a ser adquiridas de nuevo por la guardajoya.
joya. En 1625, por ejemplo, Giulio Sacchetti llega a la corte también española. En 1658, Camillo Massimi va a estar, al que Velázquez había pintado en Roma, y va a regresar precisamente con un retrato de la familia real pintado por Velázquez. Por lo tanto, tenemos que ver que esa gran cantidad de retratos pequeños, dispersos en muchos museos, en colecciones privadas, van a ser encargos de los reyes a esos pintores de corte, y en este caso a Velázquez, que no fue desde luego una excepción. No han llegado muchas miniaturas vinculadas a Velázquez, pero sí que documentalmente hay numerosas referencias desde que es pintor de corte hasta su muerte. En abril de 1627, José Luis Colomer, en un artículo precisamente que da a conocer muchos de estos retratos, cita cómo el embajador de Mantua en Madrid, Alessandro Stigri, le manda una carta a Vicenzo II Gonzaga, al duque de Mantua, donde le envía 2 retratini del rey y de Olivares que habían posado para Velázquez, y dice precisamente que son sono staticari, ¿no? El propio Velázquez, en una obra atribuida, para algunos atribuida, para otros obra de Diego Velázquez, del Museo de Arte de Cleveland, verán como el buzón Calabacilla, al que ya en el inventario de 1701 se cita al buzón Calabacilla con un retrato en la mano y con un molinillo, ¿no? Ven cómo aparece precisamente con ese retrato, con un retrato de una mujer, quizá en esa relación que antes le hablaba de ese carácter vinculado con la galantería que antes hemos mencionado. En 1629, Velázquez declara haber recibido el pago de 5 retratos encargados por el marqués de Montesclaro, entre ellos el del propio marqués, el de la marquesa, el de Olivares en gran formato, pero también 2 retratos miniatura que no conocemos, que no se han conservado, por el que le pagan 200 reales cada uno de su majestad y otro del conde duque de Olivares para una venera. Ya vemos la relación de esos retratos donde aparece Felipe IV y donde aparece también en pequeño formato el propio conde duque de Olivares, posiblemente piezas que iban engarzadas en algún elemento de joyería. En 1638, Francisco d'Este, duque de Módena, viaja a Madrid para una alianza con Felipe IV, va a durar poco porque se va a pasar al bando francés. Allí recibe el toisón de oro con el que lo va a representar Velázquez, el mismo día que el propio Baltasar Carlos también lo recibe. Va a ser padrino de la infanta María Teresa en el bautizo. Esa relación, ese juego diplomático entre las distintas dinastías va a ser muy, muy importante. Y allí, entre los obsequios de los reyes de Felipe IV, le va a dar un retrato de Felipe IV en miniatura de Velázquez montado en el reverso de un águila de diamantes. Un retrato que el embajador en Madrid de los Este Fulvio Testi señala como una cosa di stupore, es decir, algo realmente importante entre los regalos diplomáticos. Velázquez, cuando entra al servicio de Olivares, va a renovar por completo lo que va a ser el retrato cortesano. En ese primer retrato que hace en 1624 del conde duque de Olivares a su izquierda, con la orden de Calatrava, y luego el de 1625, que se conserva la copia también de la Hispanic Society, en este caso en el de los herederos de la colección Barefisa, vamos a ver cómo cambia la orden militar de Alcántara, con ese traje de seda azul verdoso, con esa gran cadena de oro. Por cierto, la misma cadena de oro con la que se representan algunos personajes en esa misma época, con esa gola con la que aparece al cuello, con esa fusta apoyada en la mano y en la mesa, y que va a convertir realmente ese realismo fiel en un testimonio biográfico y político de su gran mecenas y de su gran patrono. No olvidemos que Velázquez es hechura de Olivares, como se cita, hechura de Olivares. Y lo hace además en ese annus mirabili, en ese año milagroso en el que está lleno de buenos augurios, de triunfo, de batallas para la corona española, y donde el conde duque aparece como un gran estadista y Velázquez como ese nuevo Zeusis que va a retratar precisamente la figura del conde duque. Va a representarlo de una manera como el varón más generoso a quien Felipe IV debe las glorias de un imperio bien regido. Esa fortuna artística consciente Olivares de el poder de la imagen y de la representación en estos retratos vinculados con el mundo cortesano, que van a estar vinculados en los círculos de gobierno,
en los círculos de gobierno de las cortes más cercanos a Olivares, va a ser muy importante porque este mismo retrato va a estar entre la colección del Marqués de Leganés, don Diego Mejía, del que le muestro esa miniatura, que es primo hermano y hechura del valido también, Gaspar de Guzmán. En una obra que aparece en el 34, en ese Fernando Sevilla restaurada, pueden ver lo que va a ser también la política casi de fijar la imagen del propio conde duque, del valido, de un valido que va a ser todopoderoso en ese momento. Una imagen pintada de Olivares que va a mostrar ese valor ejemplar, una función simbólica y una finalidad casi didáctica doctrinal. No se ve muy bien, pero aquí se ve cómo va a aparecer la leyenda en la que se figura a este personaje público considerado un modelo a ser imitado, o al menos admirado y respetado en esta época donde todavía parece que todo va de cara, por sus singulares virtudes, por sus capacidades, por sus acciones, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, un doble retrato de Olivares, en este caso desnudo y vestido como Hércules. A la izquierda dice que está desnudo de interés, el grave peso del poder desnudo de interés, criticando al anterior valido Alerba, y aquí a la derecha vestido de valor como un Hércules que sostiene la monarquía. O como Lope de Vega decía de estas pinturas, de esas pinturas cercanas, una pintura encantada que hable, que vive y que siente. Esos retratos que van a ser importantes, esos retratos de la corte, donde Olivares va a tener una gran fortuna crítica de sus retratos, donde cuando Rubens llega a la corte en esa relación tan estrecha con Velázquez, va a hacer un dibujo del propio y un cuadro también de Olivares, pero con el paso del tiempo, cuando se va a hacer la imagen grabada, ya no se parece tanto y se manda desde la corte un dibujo de Velázquez que no se conserva, pero sí el de Paulus Pontius, que es el encargado de grabar esta imagen actualizada del conde duque, y ven aquí con la idea de Rubens, de este aparato triunfal, con el dibujo de Paulus Pontius, y algo muy importante que no sé si se aprecia, bajo el arquetipo de Velázquez, es decir, bajo la imagen de Velázquez. Una imagen muy importante porque en ese momento estamos viendo con la gran imagen y política que se está haciendo en el Salón del Trono, en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, con estas imágenes tan importantes del valido, del Gaspar de Guzmán, donde aparece hablando de una manera muy elocuente Velázquez de esa habilidad política, de la capacidad de trabajo, del aumento del poder, de las cotas que había alcanzado el propio conde duque, y en este caso, frente al papel del rey, de Felipe IV, nos encontramos precisamente al conde duque no solamente representado como un válido, sino también en una acción que no le hace falta al rey, porque es rey desde su nacimiento. Entonces, el válido, vamos a ver aquí en ese manejo del caballo en el corzo, en ese caballo a la corbeta, nos está hablando del esfuerzo, de la habilidad, del ejercicio de unas virtudes políticas que se va a traducir en la obra, en ese maravilloso esfuerzo, en el dinamismo, en la violencia de la composición, subrayadas por la actitud del modelo que se gira precisamente mirando al espectador, una mirada arrogante, enérgica, al frente de las tropas como jinete, y con el bastón de mando, que va a ser una importante responsabilidad de las habilidades militares que tiene que traducir de una manera muy explícita Velázquez y que no hace falta representándola en el rey. Con eso llegamos precisamente a esos retratos pequeños que van a formar parte casi de la diversidad de la imagen del válido. Una imagen que nos vamos a encontrar, en este caso, de una manera multidimensional. Esos retratos pequeños que van a ser tan importantes en cuanto a lo que va a representar el conde duque. En este caso, Olivares ya no es el majestuoso, el inaccesible, el gigante político, sino que estas miniaturas, en cambio, no buscan la monumentalidad, sino que son ejemplo de la proximidad. Es un Olivares que se puede portar casi en el bolsillo, que puede acompañar al representante del rey o recordarle a un aliado la relación directa con el válido. Su función no creo que sea la de impresionar desde la distancia, sino actuar desde la cercanía. En este caso les muestro el retrato que está vinculado
con Velázquez de la colección de Patrimonio Nacional, que está en las colecciones reales, que va a ser importante porque nos va a mostrar realmente la imagen del conde duque casi parecida a la que vemos aquí en el Museo de Bellas Artes, a la edad de unos 50 años, con ese aire quizá algo cansado, grave, que refleja no solamente la edad, sino la inmensa responsabilidad de llevar las riendas del Estado antes del fracaso de su política, de la unión de armas, de las reveses militares, vestido de negro, con ese toque blanco de la golilla almidonada en esa forma de plato fijo, con aquí ven las mangas y en el pecho con la Cruz Verde de la Orden de Alcántara, que había obtenido en 1624, y unas miniaturas, unos retratos pequeños que tienen mucho que ver con la manera con la que el conde duque quiere realzar sobre todo su presencia en la corte, representado con esa melena corta, con esas patillas, con ese bigote con las puntas elevadas, con esa perilla corta, a la moda española, y que va a ser un retrato que vamos a ver en estos años, en la final de la década de los 30, que se va a representar de una manera muy similar, ¿no? Todos parten del retrato que hace Velázquez y que se conserva en el Hermitage, en San Petersburgo, fechado en torno a 1635, una obra de una extraordinaria calidad y que va a ser reproducida en distintas obras vinculadas con el taller de Diego Velázquez. Por ejemplo, esta del Museo de Dresde, o la propia miniatura, el propio retrato pequeño, este retrato en miniatura que tenemos en la sala aquí expuesta. Un retrato, en este caso, donde muestra esa figura de busto, es un óleo sobre cobre que sigue precisamente el modelo de las miniaturas que hemos visto en las galerías del Palacio Real, las colecciones reales, que parte del retrato del Hermitage, que tiene en este caso un fondo con un amplio cortinaje, como están viendo aquí, que representa a ese hombre en la cincuentena, perfilado, peinado como la época, con esa indumentaria, y que nos va a representar precisamente esos retratos cercanos del valido que en este momento sirven para reforzar el papel como gobernante, como valido, y que se van a enviar a otras cortes europeas. Esos retratos del valido que se van a hacer a finales de los años 30 reflejan la necesidad de reforzar su presencia en la corte de Felipe IV por cuestiones políticas, y también vamos a ver cómo van a estar muy vinculadas también con los retratos que se hacen en este momento, como el que también John Elliot dona al Museo del Prado, un retrato, un óleo sobre lienzo, que parte también de ese ejemplo del Museo del Hermitage, quizá con una mayor calidad y un desarrollo pictórico mucho más espontáneo, más cercano a la composición que antes le mostré, pero que son reflejos de esas réplicas, de ese trabajo de taller que hay en el entorno de Velázquez, y que van a mostrarnos al retratista cortesano, a la enorme necesidad y demanda de imágenes que se van a generar en torno tanto a los miembros de la corte, pero sobre todo en torno al primer ministro. Unas obras que refuerzan esa necesidad del control, de fijar la imagen, de difundir la imagen, que se va a hacer a través de los grandes retratos, de los pequeños retratos, pero también de las imágenes grabadas, como la que se hace en estos mismos años, en 1638, que hace Hermann Panels, para una obra de José Antonio Tapias y Robles, que les muestro aquí, donde aparece ese paisaje bíblico, sicut, oliva fructífera, que nos habla precisamente de la fecundidad del olivo y del nombre de olivares, en esa imagen de olivares que graba, y que, de nuevo, fíjense, sigue un arquetipo de Velázquez, sigue esa imagen de Velázquez. El propio Colomer se plantea si es la imagen del Hermitage o son precisamente esos modelos pequeños, que son quizás más fáciles de trasladar al grabado, las que van a dar las dimensiones de estas obras. Una producción, ya digo, simultánea. Les muestro los tres retratos que parten de ese mismo modelo de Velázquez y que se van a reproducir de una manera constante a lo largo también de esta misma época, y que tiene también que ver con esa misma imagen en la que aparece la propia, en el
el Buen Retiro, aparece esa lección de equitación o esa lección de justar, donde aparecen los reyes al fondo en el balcón, ese casi retrato transparente, con la misma moda que aparece en estos años finales de la década de los 30, en esa lección de justar, donde aparece Baltasar Carlos a caballo, en corbeta, manejando la equitación, y el conde duque casi con media lanza para hacer esos juegos de maestranza, esos juegos de niña, de golpeo, que van a ser tan evidentes. Por otra parte, dentro de la política que tiene el propio conde duque de Olivares, aparece una persona fundamental, también importante en esas intrigas palaciegas. Llega a Madrid en 1637 huyendo de la Francia de Richelieu, Marie de Rohan, la duquesa de Chevreuse, donde se ofrece a Felipe IV para desempeñar esos elementos de juego diplomático con la corte de Inglaterra. Velázquez la retrata, un retrato perdido, hay quien la ha vinculado con ese retrato de dama anónima vestida a la francesa, y cuando llega le entrega precisamente a Isabel de Borbón un retrato de la reina de Inglaterra, considerada muy bella, un retrato en miniatura. En febrero de 1638 se manda a Inglaterra, Olivares le manda para hacer diplomacia, para negociar con España también una alianza con Inglaterra, en un momento en el que se va a intentar casar al príncipe Baltasar Carlos con la princesa Mary, y donde se utiliza la pintura como arma de persuasión. Allí el conde duque escribe el 9 de mayo que ha visto los trajes del retrato de la mujer de don Pedro Girón y señala que va a escoger el retrato con el que se va a representar, y le pide que envíe los talcos con los que se va a hacer. Esos talcos son los que a mediados del siglo XVII, en esos retratos de miniaturas al óleo, van a utilizarse para unos talcos, esa mica que es transparente, que se utilizaba, por ejemplo, en las ventanas de las mansiones romanas para guarecerse del frío, que son muy luminosos, muy transparentes. En esas micas se utilizaban para, aquí ven, por ejemplo, en la de Carlos I, se vendía el estuche con esas representaciones de los talcos, que permitía, casi como esas muñecas donde le ponían los trajes, ¿no? Iba cambiando, ¿no? Pues ponerle esos talcos en lo alto y modificar la obra. Esos talcos, podían tener hasta 25 talcos, van a permitir disfrazarlos, cambiarlos y hacer que esas láminas fuesen realmente interesantes. En este caso, la de propio Carlos I, vinculada con su decapitación. Como ven aquí, la cárcel, etcétera, pero que nos encontramos también, por ejemplo, en Holanda. Les traigo este ejemplo de un anónimo holandés donde hay 13 transparencias. No conservamos el original en el que irían esas transparencias, esos vestidos, pero son unos disfraces que muestran capucha, disfrazados incluso de hombre, con sombreros de pluma, bigote y perilla, y que posiblemente fuese para un retrato de alguien de la casa de Orange, quizá Luisa Enriqueta o Enriqueta Catalina, ¿no? Bien, esos retratos que debía Olivares mandar a la duquesa eran miniaturas y estaban esperando los talcos. Tiene que ver con esa alianza, ese matrimonio entre el príncipe Carlos y la princesa Mary, donde la marquesa tenía como distintos aliados, a Malvesi, al marqués de Velada, a Alonso de Cárdenas, y que van a ser importantes porque se van a hacer intercambio de retratos de aparato, que van a hacer el propio Velázquez, y en julio del 38 van a llegar los retratos ingleses, y a finales del noviembre se dice que todavía los españoles no, porque está Velázquez haciéndolo. Junto con esos retratos de corte se van a mandar también miniaturas que no lo va a poder llevar Malvesi en su viaje a Londres, pero los tiene que hacer llegar con la duquesa de Chevreuse, precisamente unas joyas engarzadas con diamantes con retratos del príncipe Baltasar Carlos y la infanta María Teresa. Al final, como saben, no hubo boda, porque Carlos I se va a decantar por casar su hija con Guillermo de Orange en 1641. Por lo tanto, el esfuerzo de debilitar a Francia y de impedir una alianza anglo-holandesa se va a ver interrumpida. Por lo que la política, al final, de Felipe IV va a virar de nuevo a la casa austriaca, y se van a mandar precisamente algunas miniaturas de Baltasar Carlos, al que se va a casar con su prima Mariana de Austria, se va a intentar, y de la infanta Teresa,
con su primo Ferdinando. Felipe IV envía 2 miniaturas de Baltasar Carlos y de María Teresa, vinculadas precisamente con esa miniatura de Baltasar Carlos en el Kunsthistorisches Museum de Viena, esta miniatura que se atribuye al taller de Velázquez, con un aspecto similar al que tiene en ese arte de la ballestería y montería que hace Alonso Martínez de Espinar en 1644. Ahí ven, le he invertido el grabado para que vean. Y muy parecido también a la misma indumentaria, el mismo aspecto que tiene en esa obra de Juan Bautista Martínez del Mazo, que hace en torno a 1745 y que la muerte del príncipe Baltasar Carlos va a impedir. Finalmente, nos vamos a encontrar entre esos retratos vinculados con Velázquez, esos retratos pequeños, la aparición del retrato de Mariana de Austria, un retrato interesante porque está atribuido a Diego Velázquez en el Museo del Prado, aunque Peter Cherry dice que es de Diego Velázquez. Una Mariana de Austria, hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, de Fernando III, que se va a casar al final con su tío, Felipe IV, en 1647, entra como reina en 1649 en Madrid y en ese momento es el momento en el que se necesita realizar retratos suyos de la reina al inicio del reinado para enviarlos de vuelta precisamente a la corte vienesa y a otras cortes europeas. Esa imagen de la reina descansa en el retrato real en Diego Velázquez y fíjense precisamente la calidad que tiene entre el retrato que hace de Mariana de Austria Velázquez, que se conserva en Dallas, y la cercanía también a al modelo, a ese pequeño retrato en esa chapa sobre cobre que va a realizar también el propio Velázquez, de esa reina, de esa joven de ojos azules, vestida a la española, con ese cabello rubio, rizado, con esa joya de azabache, con ese cuello de muselina y que quizá, como plantea Peter Cherry, pudo ser pintado del natural en un pequeño caballete y que funcionaría pues como esos retratos en esa intimidad tan frecuente. De hecho, en el testamento, y ya vamos terminando, de 1660 de Velázquez, aparece precisamente en un escaparate, que sería una vitrina, en la bóveda de la Casa del Tesoro, se mencionan 8 planchillas de cobre, 5 retratillos pequeños, posiblemente también de los que hace el propio Velázquez, que están relacionados con esos retratos pequeños que son tan importantes. Unos retratos pequeños que, por muy pequeños que sean, no son menos importantes que esos retratos de corte, esos retratos de gran formato con los que se suelen representar. Unos retratos que luego en el siglo XVIII van a ser sustituidos por las miniaturas, por la técnica, por la acuarela, por el punteado, pero que vuelven, por ejemplo, en Goya, un retrato pequeñito del retrato de Manuela de Goicoechea, donde es también un óleo un óleo pequeñito, y que fíjense la calidad técnica que tiene. Son retratos pequeños, pero no retratos menores, como el que hoy nos ocupa, ese retrato, esa miniatura que, junto con la monumentalidad que hemos visto, esa obra miniaturizada, forman parte, por lo menos desde mi punto de vista, de un mismo programa político. La grandeza pública y la presencia íntima se van a complementar. El conde duque necesitaba ser remoto, pero accesible al mismo tiempo. En su versión pública, el conde duque, como hemos visto, es un coloso que gana la batalla. En su versión privada debe aparecer como un hombre de confianza cuya imagen podía depositarse en manos de sus hechuras, en manos de su círculo de confianza, en manos de sus aliados. Ese equilibrio entre la imagen pública y la imagen pequeña creo que es uno de los grandes aciertos de esta política de representación de los Austrias. Una imagen del poder que no es unívoca, sino que yo creo que es pluridimensional, porque nos permite, de hecho, reflexionar sobre la relación entre el individuo y el Estado en la política barroca, donde la figura del valido no es simplemente un servidor del rey, porque en muchos casos el propio Olivares es el motor del gobierno. Una imagen que tenía que reflejar, como estamos viendo, no solamente su poder personal, sino también su función institucional. Y yo creo que la miniatura, y la pueden ver aquí, pero después yo les recomiendo que se acerquen a ver el original que está colgado en la sala. La miniatura capta precisamente esa dualidad, el rostro de un hombre que refleja el rostro mismo del Estado. El poder se hace persona, la persona se convierte en el símbolo del poder. Esta identificación entre el individuo y la institución va a ser una característica, desde luego, de la representación política del barroco. El poder, como vemos en la corte de los Austrias, no se deja a la improvisación, debe ser
cuidadosamente construido, reproducido y distribuido. Y en eso el conde duque va a encontrar a Velázquez, a ese nuevo Zeuxis que va a determinar la imagen pública de la monarquía y la imagen pública del propio Valido. De hecho, estas miniaturas forman parte de una difusión controlada del rostro del Valido en un momento en el que empiezan a surgir todas las críticas, donde empieza a ver a perderse las batallas, a ser cuestionada la imagen de Olivares como Valido. Unos ejemplares que podían distribuirse estratégicamente, a diferencia de esos retratos que hemos visto grabados, como en la Sevilla restaurada o ese Fernando, a diferencia de esos retratos impresos grabados que podían reproducirse en masa, que van a circular sin control, la miniatura es un objeto único, un objeto limitado, donde la posesión de la miniatura va a implicar una relación directa con el retratado o con el aparato que lo representaba. Una imagen que se restringe al uso doméstico, al uso íntimo. Recuerden que cabe en una palma de la mano, que se puede llevar, que es algo más que un pequeño retrato. Yo creo que es la síntesis de una estética, de una política, de una manera de plantear el barroco español. En este caso, el propio retrato del conde duque nos habla de la sobriedad de ese traje negro, de la destreza técnica de Velázquez, de la portabilidad de un formato, de la condición de convertir un retrato pequeño en un objeto cortesano que tiene un complejo sistema de significado. La miniatura, por tanto, no es un documento secundario, sino que es un testimonio esencial del poder, de un poder que se representa a sí mismo y que se activa con la mirada de la persona que lo posee. Un poder que necesitaba cuerpo, rostro, presencia, y que en el siglo XVII ese rostro, esa presencia, ese poder va a ser la imagen de Olivares, un reflejo de la parte constitutiva del poder, un objeto diminuto, pero que contiene toda la autoridad del momento, la autoridad del poder. Un poder que en esa miniatura se vuelve íntimo, táctil, un poder que tiene esa intimidad, que no disminuye su alcance, sino yo creo que lo amplifica en la relación entre el retratado y la persona que lo posee. Una grandeza que se va a manifestar, como hemos visto en ese retrato ecuestre, pero que se repliega aquí en un universo íntimo, un universo de bolsillo, donde la fuerza simbólica permanece intacta, donde nos van a narrar una historia profunda sobre una época que entiende la naturaleza de la autoridad como algo visible, moral, austero, cuidadosamente representado en los pinceles de Velázquez. Y a través de estas pequeñas obras, el barroco español, yo creo que en los pinceles de Velázquez muestra no solamente su rostro más íntimo, sino también, al mismo tiempo, una forma muy sutil de ejercer el dominio, de ejercer el poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por este extraordinario trabajo que creo que estamos todos de acuerdo, ha sido interesantísimo. Por decir algo que no puedo decir nada a tu nivel, me he acordado de cosas tan dispares como Serrat, de la canción Estas pequeñas cosas. Nunca había pensado yo que las pequeñas cosas también pueden ser bombas del Estado, propagandísticas, ¿no? Es decir, el que portara estos pequeñísimas imágenes estaba llevando el Estado, o sea. Y luego también he pensado en Alicia y el país, la historia de Alicia, es decir, que se hacía pequeñita, pero se volvía gigante, ¿no? Entonces, todos estos aspectos ideológicos, pues, han sido expresados con tu ciencia de una manera muy brillante. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer un...? Bien. Miguel Ángel, micro, se pone de pie mejor, ¿no? Sí. Me quedo con tus palabras, Luis, de que es una obra menor, pero es una obra pequeña, pero no menor. Y me llama la atención que Velázquez pintara esta miniatura, pese al personaje del que se trata, por un motivo político, diplomático, pero ha sido inevitable pensar en los escultores cuando los que hacían los belenes en el siglo XVII, tengo entendido, si no me equivoco, que eran o bien los aprendices o las mujeres como la Dondana,
tuvo que venir Cristóbal Ramos en el siglo XVIII para revalorizar una miniatura de la escultura. Entonces la pintura me llama la atención que grandes pintores, incluso ya en el siglo XIX, Goya, pues pintara miniaturas. Me llama la atención. Más que una pregunta, una reflexión en voz alta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo cuando estaba preparando la conferencia yo me acordaba de las palabras de Chema Conesa, el fotógrafo que había hecho casi las grandes imágenes de la transición, ¿no? Y él decía en una conferencia que dio en Ciudad Real que él le gustaba tirar la imagen cuando la persona estaba desarmada. Es decir, tirar la imagen porque siempre nos ponemos una máscara, ¿no? El poder se pone una máscara, ¿no? Y entonces cuando tiras la imagen y ya parece que se ha relajado es cuando tiraba la otra fotografía que era la que le servía, ¿no? Que era ese momento de intimidad, ¿no? Es decir, representar el poder, y enlazo con la pregunta de Virginia, claro, es diferente porque al rey no lo puede representar todo el mundo. Lo tiene que representar el pintor de corte, que es el que hace el retrato oficial. De hecho, no se retrata al rey hasta que vuelve Velázquez de Italia. Es decir, es el que va a representar la imagen oficial por dos cosas. Primero por una cuestión de consagrar una iconografía con decoro y también por la destreza técnica que está detrás. Hemos visto en toda la conferencia que se van a retratar, se van a regalar a veces el retrato del rey Felipe IV y del conde duque, porque casi se asocian. Esa imagen que les he mostrado a caballo, donde Felipe IV posa con majestad, porque es el rey, es que nace rey, pero el válido tiene que demostrar que es el válido, ¿no? En la acción, en el dinamismo, ¿no? Pero esa vinculación va a ser la vinculación también que tiene el propio Baltasar Carlos con Olivares y con la mujer de Olivares que está dentro, ¿no? Que forma parte de la educación del príncipe. Por lo tanto, no es de extrañar que estos retratos en 8 centímetros se muestra la habilidad técnica y el virtuosismo y la maravilla de Velázquez, tanto como en un cuadro de 1,60. ¿De acuerdo? Es decir, no son retratos pequeños, pero no pequeños en valía, sino todo lo contrario, porque nos habla de otro universo, que es esa manera de relacionarnos que quizá hemos perdido en lo digital con la imagen del poder, con una imagen de unos círculos en los que tener esa vinculación, ser hechura de, va a ser muy importante. Y creo que eso no aparece en los belenes porque tiene una dimensión que no es la dimensión privado-pública que todo poder puede tener. No sé si hay otra pregunta. Gracias. Yo quería preguntar por el taller de Velázquez. ¿Qué sabemos del taller de Velázquez? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué papel puede jugar el hijo de pareja? Porque a donde yo sé, realmente sabemos muy poco, ¿no? de ese entorno donde Velázquez creo que ha presentado sus obras. Bueno, se sabe poco, pero cada vez vamos sabiendo más, ¿no? También, ¿no? Es decir, la vinculación de Juan de Pareja, ¿no? Al que se le hizo la exposición, ¿no? En el Met de Nueva York, ¿no? Y que, bueno, aparte de Juan de Pareja, también está, bueno, su yerno, ¿no? Maíno también, es decir, todo ese mundo de un ámbito del taller que van a ser los que van a representar, en este caso, pues los que se van a encargar a partir de la imagen que hace Velázquez de hacer las copias que permiten la difusión por las Cortes Europeas, en este caso, tanto de Felipe IV como del Conde Duque de Olivares, ¿no? Esa imagen del taller vinculado con los calcos, por ejemplo, que permiten reproducir la imagen, creo que es un elemento muy importante y que está dando además mucho juego en las investigaciones más recientes, ¿no? Pero bueno, ahí queda mucho también por estudiar, ¿no? Sí, Cristina. ¿Me escucha bien o...? Sí. Bueno, en primer lugar, yo soy Cristina, soy la presidenta de la asociación Gaspar de Guzmán. En primer lugar, le quiero dar las gracias a Luis por esta magnífica conferencia, sobre todo el principio que quizás a nosotros nos ha servido para poner más aún en valor este gran regalo que nos hizo John Eliot, ¿no? Luis ha dicho como estos pequeños retratos, como estas miniaturas, pues eran una manera de acercamiento, ¿no? Y yo me he quedado con esa palabra, ¿no?
cómo quizás dentro de la gran persona que era John Elliot sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ¿no? Nosotros no, porque nosotros nos enteramos cuando se abrió su testamento una vez que falleció su mujer, ¿no? Y no nos lo creíamos, no nos creíamos el gran regalo que nos había hecho. Entonces, para mí es muy importante, aparte del valor artístico que tiene esta obra, pues lo que ha dicho Luis al principio, ¿no? Esa reflexión, cómo ha ido hilando todo el tema de esos pequeños retratos que van mostrando esa cercanía, ese llévame contigo, ¿no? Ese aquí estoy, pues quizás nosotros ahora entendemos como él, que fue, bueno, el primer presidente de honor de nuestra asociación, lo aceptó, siempre estuvo para apoyarnos en todos los sentidos, hizo este regalo y quizás lo hizo pues con ese doble sentido, ¿no? Estáis haciendo una labor en la que yo creo, ¿no? Y os dejo pues este pequeño retrato del conde duque de Olivares. Este retrato estaba en el salón de John Elliot, estuvo durante mucho tiempo en el salón de John Elliot y bueno, pues tenemos la suerte de que nos lo donara a nosotros. Gracias, Luis, por esa introducción, ¿no? Que nos permite ver pues ese lado también, ¿no? De la gran persona que fue John Elliot, del gran personaje que es don Gaspar de Guzmán y que muchas personas desconocen, ¿no? Sí, bueno, aprovecharé también la ocasión para decir que nuestras próximas jornadas que vamos a hacer de patrimonio, que están vinculadas al conde duque de Olivares, que las hacemos todos los meses de octubre de todos los años. Este año van a estar vinculadas al mecenazgo de don Gaspar de Guzmán. Y bueno, pues adelanto que tendremos la suerte de contar con otra conferencia de Luis. Y muchísimas gracias. Solamente quería hacer esa pequeña reflexión. Para nosotros, como ha dicho él, no por ser pequeño es menos importante. Para nosotros tiene un gran valor y sobre todo yo sí quería preguntarte un poco el hecho de que en el fondo se vea ese cortinaje, no tenga ese fondo oscuro como hemos visto en otros retratos, ¿no?, de pequeño formato. Si tú crees que este retrato pudiera tener un fin más doméstico que político, no lo sé, por esa cercanía o por esa calidez que tiende a demostrar este retrato, ¿no?, pequeño. Gracias, Cristina. Claro, un retrato del poder es doméstico, pero claro, siempre es el poder, ¿no? Entonces, el cortinaje yo creo que le da sobre todo le da una luminosidad que otros no tienen. Es decir, pero no creo que ese cortinaje sea una vinculación más doméstica, porque el conde duque, las imágenes del conde duque siempre son políticas, ¿de acuerdo? Siempre son políticas. Y en este caso yo creo además que lo que le da ese aire doméstico es sobre todo el tamaño, la intimidad, que nos mira. Pónganse delante del retrato después, cuando terminemos, te mira, parece que vas a establecer una comunión, una charla con él, ¿no? Es decir, es muy espectacular esa conexión que tiene ese personaje en esa cincuentena donde todavía nos van a venir los grandes reveses de la monarquía que acabarán en 1643 con la caída del valido y el fallecimiento 2 años más tarde, ¿no? Por lo tanto, yo creo que bueno, ese aire doméstico yo creo que está vinculado con las hechuras, con la cercanía de personas que son del entorno que ha construido el propio Olivares, ¿no? Y muchos de ellos sevillanos, que se lo lleva desde Sevilla a la corte, ¿no? Bueno, yo para finalizar, hablábamos al principio de que una miniatura era casi un acto de amor. Yo creo que esta miniatura es un acto de amor a Sevilla de John Elliot, ¿no? A la Asociación Gaspar de Guzmán, a la Villa de Olivares, también a Sevilla, y que creo que hace mucho
y que debemos defender también ese papel de los patronos, de los mecenas, que dejan a los demás algo que está en el ámbito privado y que compartimos hoy todos. Así que sirva toda esta reunión como homenaje también a John Eliot. Muchísimas gracias.